Bienvenidos, tripulantes, a su podcast. Continuamos con la parte 2 del podcast Mis Derechos Laborales. Nos sigue acompañando el licenciado Mario Francisco Cervantes. Bienvenido de nueva cuenta. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y pues para ahorrar este tiempo que tenemos, que es corto pero muy eficiente, vamos a continuar con las preguntas. Una de ellas que creo yo que las jóvenes y los jóvenes que nos están escuchando deben de tener muchas cuestiones, muchas dudas respecto a cómo presentar una demanda laboral. Sí, qué bueno que hace el cuestionamiento porque hay mucha desinformación en cuanto a eso. No es algo complicado. Al final de cuentas es un derecho que tienen, pero sí hay que recalcar que todo debe iniciar con una conciliación. La ley nos establece que se debe acudir a agotar una conciliación con la finalidad de tratar de arreglar esa situación previo a llegar a una instancia judicial. Entonces, lo propio es acudir al centro de conciliación, que se cite al patrón y tratar de arreglar ese problema mediante la conciliación. En caso de que no se pueda arreglar de esa forma, se emite una constancia de no conciliación, que es un requisito que establece la ley para ya acudir a la demanda. Es importante decir que si es necesario, si se recomienda que se encuentren asesorados, ya sea por lo que es la Procuraduría del Trabajo, la Defensoría de Oficio estatal, que a partir de la reforma de 2019 ya también intervienen los temas de derecho del trabajo, o en su defecto que acudan a asesorarse de manera particular. ¿Qué pasaría si un trabajador pierde la constancia de no conciliación? Bueno, el centro de conciliación les puede expedir una copia. Sí es importante que lo cuiden, hay que ser conscientes de que al final de cuentas el centro de conciliación tiene alta demanda de solicitudes, entonces sí se puede llegar a afectar el trámite que puedan hacer los jóvenes o las personas interesadas en ejercer alguna acción legal, pero sí en caso de un extravío el centro puede expedir una copia. ¿Cuánto tiempo tiene un trabajador para poder realizar una demanda? Bueno, hay diferentes tiempos que nos establece la ley. En caso de que no se ejerza la acción dentro de esos términos legales, sí puede haber una consecuencia. En el caso, lo más común cuando son prestaciones económicas, se tiene hasta un año. En el caso de un despido, si el trabajador tiene únicamente 2 meses, la ley reconoce los meses como de 30 días. Entonces hay que cuidar mucho esos términos para efecto de interponer la demanda dentro de los tiempos que establece la ley. Ahora, una nota importante ahí es que al momento en que se acude al centro de conciliación, se suspende ese término para hacer el reclamo y se reanuda una vez que se entrega la constancia de no conciliación. Es decir, que si hoy yo voy al centro de conciliación y me faltaba nomás un día para que se me acabara el término, ¿ahí mismo se suspende? Es correcto. Se suspende al momento en que instas al órgano conciliador y se reanuda una vez al siguiente día que te expiden la constancia. Una vez que se te expide esa constancia de no conciliación, al siguiente día se reanuda el término. ¿Qué información considera que es importante a la hora de realizar una demanda? Bueno, una de las premisas básicas es cómo sucedieron los hechos, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Lo correcto es, al momento que acudimos ante el juez vía demanda, exponerle los hechos claros y hechos ciertos, porque si no puede venir alguna consecuencia legal, como puede ser una multa o un caso más allá donde sean consignados a una autoridad. Entonces, lo importante es exponer la veracidad de los hechos y tener nosotros conciencia de cómo sucedieron esos hechos, cómo se dio el despido y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió. ¿Cuándo puedo decir que la acción es despido injustificado? Ok, cuando la ley establece un capítulo tanto de obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Cuando la causal por la cual el patrón dio por terminada la relación de trabajo no encuadra dentro de esos supuestos, la ley nos establece en el artículo 47 nos establece 15 supuestos, 15 fracciones, que son facultades que tiene el patrón para rescindir al trabajador. Cuando la conducta del trabajador no encuadra en alguno de esos supuestos, obviamente estaríamos ante un despido injustificado. Si no hay una razón o la razón que argumenta el patrón, el trabajador no implementó esa conducta, no llevó a cabo esa conducta, estaríamos ante un despido injustificado. Para que se encuadre un despido injustificado, ¿el patrón debe decir la palabra te despido? No necesariamente. No necesariamente. Obviamente lo que da
puntualidad a esa terminación de la relación de trabajo, es el momento en que al trabajador ya no se le permite laborar. Laborar puede ser que se le disfrace a lo mejor el despido, pero se le impide laborar. Bueno, estaríamos ante una conducta del patrón que implícitamente lleva a ese despido, ¿no? Al momento en que se le impidió seguir ejerciendo su trabajo. ¿Cuáles son los documentos que debe acompañar la demanda de un trabajador? Ok. El trabajador tiene que aportar necesariamente esa constancia de no conciliación, que es un requisito legal que establece la ley. Hay que ser claros que hay ciertas excepciones que prevé la ley para evitar esa conciliación, pero en términos generales se debe acompañar esa constancia de no conciliación para poder ejercer la acción. Es importante también que las pruebas que tenga el trabajador se acompañen a esa demanda. Va a variar mucho dependiendo de la acción que se ejerza, pero si, pongo un ejemplo, si está en debate, si hay una relación de trabajo o no, bueno, una prueba idónea sería el contrato de trabajo. Entonces, sí es muy importante que el trabajador tenga bien resguardado su expediente laboral para aquello de que pueda ocupar algún documento. Hace un momento mencionaba los plazos. ¿Qué pasa si ya rebasé el plazo para un despido injustificado, para presentar una demanda de un despido injustificado? Ok. En caso de que no se ejerza la acción, dentro del término hay una consecuencia. En este caso, ya no prosperaría la acción, no es que no se pueda demandar, lo va a demandar, pero así hay una pauta legal donde al momento de que se ejerce esa acción fuera del término legal, ya habría una prescripción. Hay que también decir que hay excepciones que establece la ley. Entonces, lo importante aquí es que acudan a asesorarse ya sea con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o con un abogado particular para efecto de analizar si puede operar alguna excepción. No quiere decir que por el simple hecho de que ya no demandaron dentro de ese lapso de tiempo, automáticamente no prospere su acción. Hay que verificar si opera alguna de esas excepciones, pero sí, la regla general es que si está fuera de los términos de ley, entonces puede operar ese riesgo de prescripción, ¿no? ¿Y qué recomendaría usted respecto a las personas que ahorita están pasando por un despido injustificado? Okay. Primero, paciencia. Hay que estar conscientes de que los órganos que imparten justicia o los órganos administrativos que tratan de conciliar, hay mucha afluencia, hay mucha necesidad de esos servicios, entonces difícilmente se puede cumplir con los términos que establece la ley, a pesar de ser una obligación legal de los órganos, pero pues hay que tener ese criterio, ¿no? No desesperarse, al final de cuentas tener la confianza de que se va a resolver el asunto, siempre estar al pendiente, sí ser claros en cuanto a las propuestas que haya y estar informados de su asunto. ¿Por qué? Porque en el transcurso, en el caso de una demanda, puede haber alguna propuesta que surja, a lo mejor no de inicio, pero posterior a la demanda o a la mitad, que les puede convenir. Siempre estar asesorados, acudir con la representación que tengan, ya sea pública o particular, en cuanto al avance del juicio. ¿Y cuánto tiempo puede durar un procedimiento de juicio? Bueno, lo que comentaba, por la necesidad, la alta demanda de esos servicios, no se cumplen con los términos legales que prevé la ley. Pudiéramos decir, en 6 meses debiera estar resuelto un juicio a criterio más o menos. La realidad es que ahorita se rebasan. Se rebasan porque los juicios, la agenda se satura, no hay desgraciadamente la infraestructura para que se solventen varias audiencias al día, pero se trata en la medida de lo posible de cumplir con esos términos. Entonces sí pueden llegar a durar hasta un año, año y medio. Hace un momento mencionaba respecto a la conciliación. Durante el procedimiento, durante el proceso, ¿se puede llegar a una conciliación? Siempre la Constitución establece que siempre que no se afecten los derechos humanos, las garantías de los trabajadores, bueno, en este caso de los trabajadores, pero de las partes en general, en todo proceso se permite esa conciliación como medio de arreglar los conflictos, ¿no? Entonces, en un juicio se puede dar la conciliación en cualquier parte del juicio hasta antes de la sentencia. Habiendo sentencia, bueno, es viable, pero ya partiendo de la premisa de que ya hay una resolución de la autoridad. Una vez que se llega a una conciliación durante el procedimiento, ¿qué es lo que sucede después? Ok, cuando ya se llegó a una resolución en el juicio, ya sea si se llegó a un convenio en el transcurso o se emitió una sentencia,
hay que dar cumplimiento a esa resolución, a este convenio que se ha llegado, o en caso de ser una sentencia, pues se tiene que dar cumplimiento a lo que ordenó el juez. Para eso se pueden establecer modalidades siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Al final de cuentas, lo que se haya ordenado se tiene que cumplir porque ya es el mandato de una autoridad. Es decir, que el pago no queda en ese mismo momento. Puede ser en algunos casos, si hay ese compromiso del patrón de poderlo solventar de manera inmediata, puede ser así, en caso de que no se pueden pactar las modalidades de cumplimiento siempre que haya aceptación por la parte contraria, en este caso del trabajador. Se pueden establecer formas de cumplimiento. En el caso de que haya una resistencia de la parte condenada al cumplimiento, bueno, ya vienen las medidas que establece la ley para obligar a ese cumplimiento, que ya puede ser el requerimiento mediante el embargo o en un momento dado el remate de los bienes de la parte vencida, ¿no? ¿Qué pasa si el patrón no tiene algo que se le puede embargar para poder pagarle al trabajador? Bueno, si legalmente el patrón no tiene bienes, en un momento dado no por eso queda desprotegido el trabajador. Queda ahí establecida la sentencia y bienes que pueda adquirir en un futuro se puede revisar o estar al pendiente para, en el caso de eso, embargárselo, ¿no? Hay mucha simulación también, hay que decirlo, donde el patrón se aparenta estar en insolvencia para no tener nada, pero sí hay que hacer una labor ahí donde se investigue qué bienes tiene o si se disfrazó algún bien que al final de cuentas se debe embargar. Ahorita hay una coordinación entre las autoridades, incluso con las instituciones bancarias, la Secretaría de Hacienda, donde se cruza información y en un momento para investigar los recursos que pueda tener esa parte que se condenó. ¿Cuáles son las posibles resoluciones que puede dar un juez en un despido injustificado? Bueno, puede ser ya sea absolver o condenar. ¿Qué implica absolver? Bueno, que el trabajador no acreditó su acción y en este caso no se absuelve al patrón, se le libera de la atribución que se le estaba haciendo de un despido injustificado. La contraparte de eso es la condena, donde el trabajador acreditó que se le había despedido de una manera injustificada y por lo tanto tiene como consecuencia que al patrón se le condena al pago de las prestaciones que se adeudan, pudiendo ser también salarios caídos en caso de un despido injustificado y alguna prestación que se haya reclamado. ¿Cómo los trabajadores pueden saber qué prestaciones le corresponden en una demanda? Bueno, va a depender mucho de la acción que se ejerza. La ley establece qué prestaciones le corresponden ante un despido injustificado. Hay que decir que hay prestaciones, derechos que le corresponden al trabajador por el solo hecho de ser trabajador. En este caso, y son irrenunciables, en este caso, aguinaldo, prima vacacional, a lo mejor periodos vacacionales que se le hayan quedado pendientes, y en caso de ser procedente, la prima de antigüedad. Esas prestaciones ya le corresponden al trabajador y son irrenunciables. ¿Qué estaría en juego en caso de un despido injustificado? Si el trabajador demanda una indemnización constitucional, que son 3 meses o 90 días, bueno, eso es un derecho que le da la ley para reclamarlo. Ante un despido injustificado, el trabajador tiene dos opciones: demandar la reinstalación en el lugar de trabajo o demandar la indemnización. La consecuencia de demandar la indemnización es que se da por terminado ese vínculo laboral. Ya para concluir, ¿dónde podríamos encontrar a Olik? Bueno, estoy a sus órdenes en el despacho jurídico Cervantes, nos pueden encontrar en Google, también en el celular 686-946-1745, estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarlos. Muchas gracias por su tiempo, por resolver dudas que muchos de los jóvenes que nos están escuchando sé que les van a ser de mucho beneficio. Gracias a ustedes, gracias a tu audiencia por escucharnos y pues encantado de tu invitación. Gracias tripulantes, nos vemos a la próxima.